Estimados amigos de nuestro canal YouTube, en nuestra sección de entrevistas tenemos nuevamente con nosotros a Jorge Smith, psicólogo, quien nos ha estado ayudando a comprender varios temas en anteriores entrevistas, y hoy queremos dedicarla a este libro que acaba de ser publicado por el expresidente Barack Obama, Una Tierra Prometida. El libro es del año 2020, es muy reciente, y en realidad es el primer volumen de 2 libros que ha anunciado el expresidente Obama, y este, por supuesto, ya tiene récord de ventas, apenas ha salido a las librerías. Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Enrique, siempre un gusto de conversar contigo, ¿no? Y curiosamente estamos pasando desde un tema como la música, que es un arte que une, a otro arte como el de la política, que suele ser más bien divisivo, divisorio, dividente. Conflictivo y generador de incertidumbre. Pero lamentablemente, pues, necesario. Tú como mejor Jorge, que nadie conoces los vericuetos. Jorge, ¿cuál es la primera impresión que tienes de este libro luego de su lectura? La esposa, Michelle Obama, terminó también un libro un año antes, que también tiene una buena acogida a nivel mundial, y pues ahora le toca el turno al expresidente Obama, que por cierto, en la introducción del libro cuenta que él pensaba en realidad hacerlo mucho más corto, pero de pronto empezó a escribir y terminó el libro, pero en realidad es la primera parte del libro. Cuéntanos un poco de una manera general cuál es la importancia de este texto del expresidente Obama. Te había sugerido, ¿no?, que tratemos justo en estas fechas, que estamos a 2 días ya del cambio de guardia en el Capitolio, ¿no? Y el escribir memorias es un ejercicio usual al cual se prestan los expresidentes de los Estados Unidos desde ya más de 150 años, ¿no? Y primero que les da muy buenos dividendos, ¿no? Tanto Michelle Obama como Obama, cada uno han ganado como $70 millones, ¿no? Por cada uno. Y Obama estamos solo en el primer volumen de sus memorias, son 2, o sea, son 140 millones, ¿no? Pero sobre todo la sugerencia que te di de que tratemos esto de Obama es que Obama de alguna manera hace un partaje de aguas, ¿no? Su aparición en la arena política de ser el primer afroamericano electo, pues es algo inédito en la historia norteamericana, ¿no? Que sobre ese tema de lo afroamericano dentro de la sociedad norteamericana acarrea pues todavía difíciles y complicados problemas, ¿no? Y te decía, y tú has hecho bien la asociación con el libro de su esposa, aparecido efectivamente en el año 2018, 2 años antes, porque el libro de Obama se presentó a los pocos días de las elecciones, se presentó específicamente, se presentó el 17 de noviembre, ¿no? Él no quiso de alguna manera que la aparición de sus memorias contaminase la elección. De alguna manera la expectativa terminó contaminándola más aún. Pero el caso es importante para comprender el libro de Obama y comprender la memoria de su esposa, porque su esposa escribe fascinantes, que desde ya en Estados Unidos se consideran las memorias más fascinantes que se han escrito en Estados Unidos, las memorias de Michelle Obama, porque ella sí durante su vida en carne propia sufre todo lo que los afroamericanos han sufrido, ¿no? No es el caso de su esposo, Barack Obama, que viene pues de una familia un poquito de intelectuales, ¿no? El padre de él era economista, la mamá antropóloga, ¿no? En cambio, la mamá de Michelle Obama sí es una mujer muy pobre, como un poco como la madre de la actual vicepresidenta que asume pasado mañana, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Porque de alguna manera una de las dos va a ser candidata a la presidencia de la República de los Estados Unidos en el año 2014, ¿no? 2024, perdón. Pero Michelle Obama, como te digo, es bien interesante leer su biografía para comprender
mucho la de Obama, porque ella hasta el cansancio trata de disuadir a su esposo que postula a la presidencia de la República, ¿no? Obama había sido un exitoso senador estatal del estado de Illinois, y luego postuló a ser senador federal y lo logró, ¿no? Después de haber perdido una elección como congresista federal, Washington, ¿no? Él pierde, pero vuelve postula como senador y gana, ¿no? Siendo el quinto afroamericano elegido como senador. Entonces, esa trayectoria es muy importante. Y es muy importante, y él le da muchísima importancia en este primer volumen que se denomina A Promised Land, ¿no? Cuando él habla por qué escoge este título, dice porque siempre en Estados Unidos las cosas están por hacerse, ¿no? Las cosas nunca son concluidas. El libro de su esposa, las memorias de su esposa se llaman Becoming, ¿no? Becoming significa llegar a ser, ¿no? Eso es muy importante, el elegir estos títulos, ¿no? Cuando uno ve las memorias de expresidentes de países europeos que hablan de cosas definitivas, no apuntan hacia el futuro, sino a esclarecer el pasado. Pero lo interesante de Obama, Enrique, es que Obama escribe muy bien, ¿no? Obama, además habla muy bien. Es un gran orador, fantástico orador. Los demócratas, bueno, Lincoln era republicano, como tú sabes, ¿no? Pero los demócratas han sido los presidentes demócratas, gente muy leída y ha escrito muy bien, ¿no? Kennedy era un excelente orador, ¿no? Clinton, magnífico orador. En un país donde generalmente pues tienes tantos asesores que todos te hacen tus discursos. En cambio, Kennedy, bueno, a Kennedy lo ayudaba un poco Sorensen, su colaborador para su primer discurso inaugural. A Clinton también tenía colaboradores, pero en sus discursos principales los han hecho ellos mismos, que es algo muy raro en los Estados Unidos, que un presidente mismo haga sus artículos, ¿no? En el caso de Obama, no hay que olvidar que él tiene una trayectoria de vida muy especial, explicitada en este primer volumen, A Promised Land, ¿no? Él nace en Hawái, en la periferia del mundo, en Asia en realidad. Hawái es geográficamente es parte de Asia. Luego vive en Indonesia, ¿no? Su padre, pues, por razones de trabajo viaja ahí, y luego recién viene a los Estados Unidos, ¿no? Viene a los Estados Unidos, estudia, es un hombre también muy versátil en la cercanía con lenguas. Imagínate, en Hawái, evidentemente estudia los últimos años del colegio en Indonesia, conoce el idioma, evidentemente, ¿no? Luego él ya, al venir a los Estados Unidos, ¿no? Estudia en Columbia, estudia Relaciones Internacionales, y él también, tú sabes que en Estados Unidos se hace major y minor, ¿no? Y mucho se interesa por la literatura. Él se inscribe a cursos sobre Shakespeare, ¿no? Un hombre que conoce al pie de la letra, sobre todo las últimas obras de Shakespeare, sobre las obras basadas en Roma, ¿no? Las obras políticas, como digamos, Antonio y Cleopatra, Coriolano, que son obras en las cuales lo central está justamente la oposición que hay entre la república y la monarquía, ¿no? Es bien interesante en el caso de Obama, ¿no? Jorge, no podemos abstraernos de tener en cuenta cuando leemos el libro de Obama, sobre todo el de Barack Obama, el hecho de que al llegar a ser presidente un afroamericano, de alguna manera se cumplía en parte, ¿no? Yo tengo un sueño, ¿no? De Martin Luther King, cuando de alguna manera probablemente hubiera querido mirar esa escena cuando tomaba posición Obama, y además repitiendo el plato, ¿no? Porque fue reelegido. Y yo recuerdo en la última visita que hice a Washington, justamente estaba Obama ya en su término de elección, y en el Gran Mall que hay en Washington, esa avenida grande, llena de museos extraordinarios, ¿no? Estaba por inaugurarse un museo novísimo, que justamente era el Museo Afroamericano de los Estados Unidos, ¿no? O sea, como dejando un sello de su legado, ¿no? Un afroamericano llegó durante 2 periodos, y eso no fue una cuestión casual, tiene un simbolismo muy grande.
estaba leyendo el libro de Obama y en la introducción de Tierra Prometida, voy a citarlo, dice así, ¿no? Nuestra democracia parece encontrarse al borde de una crisis cuyas raíces se encuentran en una contienda fundamental entre dos visiones opuestas de lo que Estados Unidos es y de lo que debería ser. Una crisis que ha dejado a la comunidad política dividida, furiosa y desconfiada, y ha hecho posible la quiebra continuada de las normas institucionales. Pero en otra parte dice, aún no estoy dispuesto a abandonar la promesa de Estados Unidos. Él, es cierto que pone el libro antes de la contienda final electoral, pero lo pone antes también de los conflictos que terminaron este 6 de enero último en la toma del Capitolio, un hecho sin precedentes, como tú también analizas en otro artículo que has escrito. ¿Cómo relacionar esta discusión, esta división que señala Obama de dos puntos de vista sobre lo que es Estados Unidos, que para millones dentro y fuera de los Estados Unidos es la tierra pues del sueño americano, ¿no? Es la tierra donde se puede, la tierra de las libertades, donde se puede construir desde nada un proyecto y llegar a situaciones interesantes no pensadas. ¿Cómo mirar esta experiencia de Obama que nos ha regalado en realidad? El libro es desde su niñez hasta antes de que tome la presidencia. Hasta el final de su primer periodo, ¿no? El primer periodo. Y lo que tiene ahora por delante es el inicio y el término de su segundo periodo. Entonces, ¿cómo mirar estas dos visiones de Estados Unidos que Obama intenta, digamos, analizar cuando habla de su propia experiencia? Claro, si podríamos utilizar una metáfora culinaria, o sea, Obama se apropia de la cocina, ¿no? Pero al mismo tiempo destapa la olla, ¿no? O sea, su llegada al poder, y explícitamente lo dice en el libro, con oponentes de un gran nivel, un héroe de guerra, como fue el senador John McCain, pero acompañado por esta señora Sarah Palin, ¿no? Sarah Palin, pues, que es la creadora del Tea Party, ella destapa todas estas corrientes subterráneas de los Estados Unidos, pues, que realmente contenían, pues, los aspectos más cavernarios que lamentablemente persisten en la política norteamericana y que gracias a Trump han sido puestos encima del escenario. Una cosa eran como corrientes políticas, como la xenofobia, por ejemplo, no solamente hacia los afroamericanos, el antiintelectualismo, esas teorías de la conspiración paranoiacas que existen, un poco alimentadas también por los grupos religiosos, ¿no? Luego, la antipatía a las personas de color, o sean afroamericanos, o sean negros, sin eufemismos, marrones, hispanoamericanos, amarillos, asiáticos, o sea, todo color que no sea blanco, por eso es que reaparece pues la supremacía blanca, ¿no? Lamentablemente eso ya, Obama, una extraordinaria lucidez por haber vivido en mundos tan diversos, ¿no? Generalmente el político americano, antes de entrar en la política grande, siempre ha estado viviendo dentro de los Estados Unidos, ha sido consejero municipal, alcalde, si quieres, congresista estatal, senador estatal, de repente gobernador. En cambio, Obama, su vida ha sido de una errancia muy rica que le ha visto ver el mundo de una manera muy diferente. De la misma manera como uno ve Lima, como decía Armando Villanueva, me hubiese encantado nacer en provincias, ver el Perú desde fuera, ¿no? Él llega pues a Estados Unidos ya con una visión del mundo, con una curiosidad ya saciada, que le hace ver pues que Estados Unidos no podía continuar siendo como estaba siendo, ¿no es cierto? Entonces, él decide gestarse pues una carrera política, de alguna manera desde la periferia, ¿no? Desde Chicago, y comienza utilizando mucho estos resortes que utilizan mucho en Estados Unidos, el estar cerca de los grupos religiosos, ¿no? Él lidera, por ejemplo, movimientos ligados a los derechos de propiedad en Chicago, promueve comunidades, ¿no? Para que tengan un mejor acceso al trabajo, a condiciones del trabajo,
acceso al crédito, todas esas cosas antes de que él sea, si quieres, congresista estatal, senador estatal por el estado de Illinois, pero que después van a alimentar muchos de los lineamientos políticos de su primer periodo de gobierno, ¿no? Pero en relación, volviendo a tu pregunta, efectivamente, él se encuentra pues con un desafío mayor, pero en algo Obama siendo afroamericano o afro-hawaiano, o americano hawaiano, o americano indonés, como tú lo quieras llamar, hay siempre una política de frontier mentality, ¿no? Un espíritu pionero, casi bandeirante, como dirían los brasileños, que es muy alimentado en el caso de Obama por su gusto increíble por la literatura. Tú sabes que Jack Kerouac, ¿no? Walt Whitman son los grandes poetas que invocan que el espíritu norteamericano es un espíritu pionero, y el espíritu pionero es buscar nuevas fronteras, y en el caso específico era conquistar el oeste. Uno de los poemas más cortos de Walt Whitman solamente tiene 2 palabras y son dirigidas a los jóvenes. Se llama Go West. O sea, dejen de pensar, vayan al oeste. Es el mensaje que contienen estas 2 palabras. El hecho de mirar a Estados Unidos como un país megadiverso, porque si algo es Estados Unidos, es un crisol de nacionalidades, ¿no? Prácticamente los gringos son las últimas generaciones, pero no hay ciudadano norteamericano en buena parte de la población que no sea descendiente directo en primera o segunda generación de un padre o de un abuelo que vinieron como inmigrantes a los Estados Unidos a ver un futuro diferente, ¿no? Entonces, viéndolo así y recordando la teoría económica que estudié, que señala que los países de gran diversidad, Perú, guardando la distancia, es otro país de gran diversidad, ¿no? Y entre otros de gran diversidad social, ¿no? Y cultural, son los países que tienen mayor dificultad para salir de la desigualdad. Eso dice la teoría económica, ¿no es cierto? O sea, el punto de partida desigual condiciona para que hay un coeficiente que se llama el coeficiente de Gini, no sea un coeficiente muy favorable, ¿no? Pero Estados Unidos, hasta antes de esta última década, ¿no? Era un país en el que, no obstante su megadiversidad, era un país con, digamos, éxito democrático, porque en realidad, excepto este intento de toma del Capitolio, creo que hay uno que otro antecedente puntual, pero ha sido un éxito de continuidad democrática. ¿Qué es lo que está pasando? Como tú dices, se destapó la olla. Cuando Obama llegó, él mismo relata en el libro, pensaba que este tema racial iba como llegar a su punto ya de solución, y resulta que ahora vemos trumpismo, vemos supremacía racial, vemos éxitos, digamos, salida de grupos neonazis dentro de Estados Unidos, ¿no? Es una cosa increíble. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, respecto a tu pregunta, Enrique, efectivamente, los grupos, cuando hay inmigraciones diversas, frecuentes, en periodos de tiempo muy largos, como es la inmigración tanto europea, asiática, de los países del este, y también ya más recientemente de América Latina a los Estados Unidos, evidentemente los grupos que llegan se consolidan y ya no quieren, ya no hay mucho espacio para todo el mundo. Ya en el fondo no quieren que haya sitio, ¿no? Y se vuelven curiosamente conservadores, ¿no? Por ahí he leído de que, por ejemplo, la locutora de aquí de Perú, Jessica Tapia, es una ferviente militante por Trump, ¿no? Sí. Sí, imagina. ¿No? Pero también, si tú ves esta excelente película Gangs of New York de Martin Scorsese, en siglo XIX, muestra justamente cuando de alguna manera italianos e irlandeses se disputaban pues el manejo de Nueva York. Curiosamente, italianos y irlandeses son quizás los miembros por excelencia de la policía de Nueva York, ¿no? Eso también, ¿no? O sea, pero los grupos que llegan, a veces llegan, se consolidan y siguen alimentando la creencia del melting pot, del crisol de razas, pero no se entroncan en los sectores más conservadores de la sociedad. Imagínate el caso, por ejemplo, de los cubanos
en Florida, el caso de los venezolanos en Florida, son más trumpistas que Trump, ¿no? ¿Y por qué crees que Trump se va a mudar de Nueva York ahora a vivir a Florida? Porque claro. se va a encontrar en familia, ¿no? Ese es evidente, ¿no? Ese es bien curioso y es una ley difícil para un economista ver por qué alguien que sale de la pobreza, en vez de, al mejorar sus condiciones de vida, trasplantado a otro país, ¿por qué se vuelve conservador? ¿No? Eso es algo bien, yo siempre me he preguntado eso, ¿no? Ahora, ¿cuál es el legado que deja Obama? Obama es una persona joven. En nuestros países, una persona, él tiene 59 años, una persona de 59 años pues está todavía en la mitad de su vida política, no tanto, pero todavía le quedan mínimo unos 20 años. Allí en Estados Unidos, luego de 2 periodos, tú quedas como un referente, por supuesto, en vida, pero todavía él es un líder que tiene, digamos, muchas posibilidades de aportar al mundo. ¿Cómo queda el legado? Bueno, él está trabajando mucho en su legado, ¿no? Obama, como ha ganado tanto dinero, está ganando en sus conferencias, en la publicación de sus libros, él está embarcado, a mi conocimiento, él está embarcado en la construcción de un gran centro en Chicago, él y su esposa, que va a costar más o menos $500 millones, ¿no? Que va a ser un centro cultural, que al mismo tiempo va a incluir a la biblioteca presidencial, ¿no? No, los $500 millones es un montón de dinero, ¿no? Y yo pienso que él va a terminar como secretario general de las Naciones Unidas, ¿no? Tiene un techo bien grande, tiene un conocimiento vasto por la experiencia que te decía, asiática, el padre era de Kenia, no te olvides de África, imagínate, afroamericano, ¿no? Y la esposa con toda seguridad va a terminar el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Pero no, yo creo que él tiene un techo bien grande, efectivamente. No es usual, no está prohibido lanzarse por tercera vez a la presidencia de los Estados Unidos. Algunos dicen que da mala suerte, ¿no? Pero no creo que él se aventure en eso, ya podría hasta maltratar un poco su legado, que ya es grande, sobre todo de la primera parte que habla, de la cual habla en estas primer volumen de sus memorias, porque en la segunda parte ya las cositas eran un poquito más complicadas, ¿no? Y ya un presidente que está en el segundo periodo trata un poco ya meterse en aventuras de política exterior, ¿no? Y no en las reformas internas que siempre precisa un país, y ya las cosas comienzan a complicarse. Hay el asunto nuevamente en Irak, el asunto en Libia, que termina muy mal, el tema de Siria, ¿no? Que son temas que va a tratar definitivamente en su segundo volumen, ¿no? Pero que no tienen el impacto, pues, fresco de querer hacer las cosas bien, como está tan bien explicitado, pues, en este primer volumen. Pero el techo es bien grande, ¿no? ¿Qué hacer para no aburrirse? Sí. Es interesante cómo en otros países, Estados Unidos, también lo he visto en México, se trabaja mucho la memoria institucional, ¿no? Por ejemplo, los expresidentes de México también, como en Estados Unidos, tienen digamos, un lugar donde está su memoria, sus documentos, sus libros, todo lo que digamos, les regalaron en época de gobierno, cuando eran presidentes, ¿no? Todo está allí, guardado, sus condecoraciones, pero sobre todo su material, ¿no? Como para que quede una historia de primera mano contada como testimonialmente por cada uno de los presidentes, ¿no? Eso, por ejemplo, aquí claro. falta en el Perú, ¿no? Bueno, aquí quizás porque no haya mucho que transmitir. No se podría llenar un salón. No, y eso es lo que se pregunta por Trump, o sea, que va a haber una Trump Library, ¿no? Va a escribir sus memorias, una persona pues que, como algunos políticos, pero se jacta a veces de no haber leído un libro, ¿no? Entonces, cuando hay un gran historiador de la presidencia norteamericana, que es muy diferente de los presidentes, es Michael Beschloss, ¿no? Beschloss, él indica que, o sea, todo presidente de los Estados Unidos republicano, hasta ahora, hasta Obama, tienen un respeto reverente sobre el puesto, o sea, nunca maltratan la función presidencial, ¿no? Le dan un carácter un poco ceremonioso en la medida de lo posible, tratan de ser politically correct, como se dice, ¿no? Respetando los check and balance, ¿no? Que
que evidentemente auspicia la Constitución norteamericana, pero recién, es muy reciente el hecho de que el Estado de alguna manera sea dueño de todo el acervo escrito que firma un presidente, todos los documentos, ¿no? Esto data de hace 70 años, recién después después de la Primera Guerra Mundial. Antes los presidentes podían llevarse todo su legado, de todo lo que habían escrito, y algunos hicieron una cantidad de dinero inmensa publicando por partes, memorias y tales cosas, ¿no? Es recién después justamente de la Segunda Guerra Mundial, perdón, que el Estado es dueño, pero evidentemente todo ese material, en prioridad, el principal interesado, que es el presidente en ejercicio, puede evidentemente exponer esto en su personal library, ¿no? Claro. Por ejemplo, el caso del primero que tuvo esto es justamente Richard Nixon, ¿no? Nixon está visitado en Yorba Linda, el presidente Reagan también tiene, ¿no? El presidente Carter también. Todos tienen una Presidential Library que tiene todo el acervo documental de su gestión, ¿no? Entonces, y lo hacen en el estado donde nacieron. Generalmente donde transcurrió su infancia, ¿no? Sí, es una tradición. Evidentemente Obama hubiese hecho en Hawái, ¿no? Porque nació en Hawái, ¿no? O creció, imagínate, en Indonesia, ¿no? En el caso de Reagan es en California, Nixon es en California, evidentemente el presidente Carter es en Georgia, ¿no? Y más bien los Bush, ¿no? Son en el norte, ¿no? De los Estados Unidos, ¿no? Pero esa es una buena y excelente tradición porque evidentemente todo el legado escrito de un país pues, que tiene tanta importancia, tanta injerencia en tales y tales lugares del mundo, bueno, no solamente pertenece a su país, sino a toda la comunidad internacional. Ahora, en estas conferencias que, como tú bien dices, Obama está dando ahora en este tiempo post-presidencial, en este libro también se nota, hay una preferencia especial por los jóvenes, ¿no? En las redes, incluso Obama ha participado en algunos eventos y hace unos meses, en el año 2020, corrió un video de unos 10, 15 minutos, que era un mensaje a los jóvenes en medio de la incertidumbre, donde les decía, no tengan miedo, hagan lo que tengan que hacer, les toca a ustedes, ¿no? Un liderazgo muy potente de empoderamiento de jóvenes. Predilección por los jóvenes es un tema que quizás también es una característica muy particular de él. Bueno, y ya viene, ¿no? Generalmente es casi tradicional que en el discurso inaugural lo hizo Kennedy, ¿no? Él dijo ya, la bandera ha sido entregada a través mía a una nueva generación de americanos, ¿no? Siempre sería casi aconsejable. El discurso inaugural, como el que va a haber pasado mañana, no es una obligación, ¿no? La obligación es jurar, ¿no? Pero el discurso presidencial evidentemente tiene que acoger en forma extensa o corta, ¿no? Descriptiva o poética, justamente este legado, primero de los Founding Fathers, ¿no? Los framers, los padres de la independencia, pero también este espíritu pionero de los Estados Unidos, ¿no? Generalmente un referente fundamental siempre lo suele ser. En el caso del discurso inaugural de Obama fue, por ejemplo, el segundo discurso inaugural del presidente Lincoln, ¿no? Venerado por Obama, ¿no? Y efectivamente el tema de la juventud vuelve ya no solamente como parte del discurso inaugural, sino vuelve más bien como el nicho al cual buscan dirigir su legado, ¿no? En el caso del presidente Clinton, ¿no? Que fue el que más lo relevó, fanático de la tecnología, evidentemente gran parte de su obra fue dirigida a crear mejores condiciones de acceso justamente para la educación técnica, tecnológica de los jóvenes, ¿no? El caso de Obama es igual, ¿no? O sea, realmente es
sus últimas conferencias, que uno las puede ver en YouTube, ¿no? Son dirigidas, si quieres, a este desafío que tienen que encarar los jóvenes. No te olvides que las hijas que él tiene son chicas muy jóvenes, una es adolescente todavía, la otra tiene creo que 21 años, ya. No, él apuesta mucho al mundo que tendrán que confrontar sus hijos, y él se dice algo bien preciso, ¿no? Él se dice de que, por ejemplo, los chicos ahora están agobiados por una serie de desafíos. Le dicen que Mark Zuckerberg era billonario cuando tenía 27 años, ¿no? Entonces, uno no tiene derecho a cruzarse los brazos, la información está abierta, es casi gratuita. Entonces, eso genera una gran presión que le permite a los jóvenes no tener una ecuanimidad a veces para escoger bien sus objetivos, ¿no? Él mismo lo dice en el libro, cuando él tenía 25 años estaba totalmente perdido en la calle. En cambio, su hija, al igual que la hija de Clinton, Chelsea Clinton, eran producto del deseo, en un sentido freudiano. Ellos eran la encarnación del deseo de sus padres, ¿no? Primero, que apuesten por un mundo más inclusivo. Él lo dice, ¿no? En este primer volumen y en las entrevistas que ha dado en relación a la difusión de su primer volumen, de repente para él sabía que Estados Unidos era una sociedad, digamos, no tolerante sobre los grupos LGBT, pero para sus hijas, me dice, eso va a ser lo normal, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Pero lamentablemente un tema así que tendrán que confrontar en una forma que él no la ha tenido que confrontar, es estas increíbles brechas que ha abierto pues el presidente Trump, y que lamentablemente el trumpismo se va a encargar pues de desenterrar, o sea, muertos que uno pensaba que ya estaban ya bien enterrados, ¿no? O sea, el racismo, la intolerancia, los supremacistas blancos, la teoría de la conspiración. Parece mentira que un país, pues caramba, donde el que encarna la modernidad misma, hayan todas estas mochilas, ¿no? Totalmente retrógradas, ¿no? Y además creo que en los próximos años y en el mandato de Biden hay un desafío no escrito mucho más complicado que el de la pandemia y el de la crisis económica y el liderazgo propio de los Estados Unidos. Ese desafío es si va a seguir el sistema bipartidista o si el trumpismo o estos elementos que significan más de 70 millones de personas que han votado por Trump, pues implica una tercera línea, una descomposición del Partido Republicano. Van a haber muchos temas en los próximos años que van a tener que dilucidarse, ¿no? En digamos, un refresco de la institucionalidad norteamericana que esperemos sea para bien de la democracia y no hacia atrás, como parece que Trump intentaba llevar las cosas, ¿no? Efectivamente, como tú bien lo dices, ¿no? Esta aparición del trumpismo todavía en una forma bastante caótica, porque son tantos grupos, Canon, ¿no? Los supremacistas blancos, pero ¿qué tienen? ¿Cuál es la línea de base? Es que son grupos realmente bien retrógrados, ¿no? O sea, son grupos, es un fundamentalismo pues totalmente cavernícola, pero estamos hablando de 72 millones de personas, ¿no? Y ahora que están apareciendo, por ejemplo, ya las investigaciones están yendo bien lejos, están mostrando cosas bien inquietantes. Tú sabes que Canon está formado sobre todo por militares retirados, ¿no? Que son veteranos, que son más o menos de 2.500.000, ¿no? Y esta gente, las primeras evidencias que están viéndose del asalto del Capitolio es que mucha gente estaba al corriente de esto, ¿no? Muchos policías, no muchos, pero bastantes veteranos han sido parte de la gente que tomó por asalto, ¿no? Sí, pero de que por faja transportadora le habían metido este bichito también a quienes eran miembros de los diferentes cordones de seguridad, que son 4, conoces el Capitolio. No es fácil entrar, ni aunque hayan 2.000 personas, si quieren proteger un lugar así, lo protege, sí o sí. Claro. Pues, ¿no es cierto? Yo la seguridad. Mi querido Jorge, muchas gracias. De hecho, estamos todos invitados a leer este libro
un libro bastante voluminoso, pero muy interesante, y a prepararnos cuando lo terminemos de leer. No, efectivamente, no, pero también una cuestión. Y yo tuve ocasión, porque me veo las memorias de la señora Michelle Obama, mi hijo me lo obsequió, pero la versión digital, la versión para escuchar, ¿no? Allá. Obama, y eso es muy importante para un político, Reagan, por ejemplo, tenía una voz muy comunicativa, el presidente Reagan. Claro que Pero sí. Obama, y sobre todo Michelle Obama, bueno, me tomó 19 horas o casi 20 horas escuchar la versión contada por ella misma. También hay versión por Obama. Ellos tienen una voz muy, muy comunicativa, muy musical. O sea, como se decía a veces de Alan García, a veces apagó a cambio de canal para que no me contee, para que no me convenza. Son gente que tiene una capacidad comunicativa muy grande, ¿no? Ambos, ¿no? Te agradezco mucho, Jorge. Vamos a seguir conversando siempre. Y bueno, invitamos a todos a leer este libro de Obama. Muy interesante, muy interesante. Ojalá. Y una persona además que va más allá de su presidencia. Estoy seguro que la lectura va a ser muy estimulante para quienes decidan leer. Muchas gracias, Jorge. Hasta la próxima. Cuando quieras, Enrique. Hasta luego.